Baltasar Gracián y Morales nació el 8 de enero de 1601 en Belmonte de Calatayud, en el Reino de Aragón, una región del noreste de la monarquía hispánica. Era hijo de un médico de origen humilde, aunque no indigente, y creció en un entorno que valoraba la educación como medio de ascenso social. Desde joven destacó por su inteligencia, su aguda capacidad de observación y su inclinación al estudio riguroso, cualidades que, en un siglo marcado por la represión ideológica y la rigidez doctrinal, lo convertirían en una figura tan brillante como incómoda. La España de su infancia ya no era la potencia imperial indiscutida del siglo anterior. Aunque conservaba vastos territorios en Europa, América y Asia, la hegemonía militar, económica y política comenzaba a desmoronarse. Las continuas guerras, la inflación, las epidemias y una administración ineficiente mermaban el poder del imperio. Esta decadencia progresiva no se manifestaba solo en los fracasos militares, sino también en el clima general de desencanto, cinismo y repliegue espiritual que impregnaba la cultura barroca. Fue en este clima sombrío, aunque fecundo en el plano intelectual y artístico, donde Gracián forjó su mirada sobre el mundo. A los 18 años ingresó en la Compañía de Jesús, la orden religiosa más prestigiosa de la época, conocida por su disciplina férrea, su formación intelectual rigurosa y su implicación directa en los asuntos del poder. Allí Gracián se formó durante años en gramática, retórica, filosofía escolástica, teología, humanidades clásicas y lógica. Su inteligencia sobresaliente lo llevó a convertirse en profesor de humanidades, predicador y teólogo moral. Sin embargo, esa misma inteligencia, más analítica que devocional, más crítica que conformista, empezó pronto a entrar en tensión con los rígidos mandatos de la orden. En sus años de formación como jesuita, Gracián no solo absorbió las enseñanzas de Aristóteles, Séneca, Cicerón y Tomás de Aquino, sino que también empezó a desarrollar una voz propia, escéptica ante las ilusiones del dogma y lúcida ante los mecanismos ocultos del poder humano. Su pensamiento, ya desde los primeros escritos, revela una desconfianza hacia los ideales abstractos que no se encarnan en la realidad. Una preferencia por la acción medida y por la estrategia prudente frente al impulso o la ingenuidad moral. La sociedad española de su tiempo estaba marcada por una fuerte jerarquización estamental, un estricto control religioso, reforzado por la Inquisición, y una cultura cortesana donde las apariencias, las alianzas, la retórica y la astucia eran a menudo más determinantes que el mérito o la verdad. En este escenario, la figura del intelectual debía maniobrar entre la fidelidad al dogma y la necesidad de comprender la realidad humana con profundidad. Gracián no fue la excepción, su vida entera puede leerse como una constante negociación entre la obediencia institucional y la autonomía del pensamiento. Ya en la madurez, y bajo el seudónimo de Lorenzo Gracián, publicó obras fundamentales como El héroe en 1637, El político en 1640, El discreto en 1646 y El criticón en 1651-1657, además de su célebre oráculo manual y arte de prudencia en 1647. Estas obras, todas ellas marcadas por un estilo denso, sentencioso y cargado de alusiones clásicas y teológicas, le granjearon fama intelectual y a la vez crecientes problemas con sus superiores. Particularmente, El criticón, una novela filosófica alegórica que retrata con amarga lucidez las miserias de la condición humana, fue vista por muchos dentro de la compañía como demasiado mundana, demasiado crítica, incluso peligrosamente heterodoxa. Las tensiones con la jerarquía jesuítica fueron en aumento. Aunque Gracián nunca abandonó la orden, su relación con ella se deterioró notablemente. Le prohibieron publicar sin permiso, lo trasladaron a destinos secundarios y en sus últimos años vivió prácticamente en el ostracismo intelectual. Murió el 6 de diciembre de 1658 en Tarazona, bajo el peso del silencio y el castigo institucional, pero con la dignidad intacta de quien había elegido, a pesar de todo, decir la verdad bajo la forma de la inteligencia. La biografía de Gracián no puede separarse del contexto barroco que le dio forma. El barroco no fue solo un estilo artístico recargado, fue, sobre todo, una visión del mundo. El desengaño como motor de conocimiento, la fugacidad de la vida como verdad central, la teatralidad de la existencia social, la ambivalencia entre lo que se es y lo que se aparenta. Todos estos elementos atraviesan la obra gracianesca y explican su estilo, su profundidad y su vigencia.
A diferencia de los moralistas medievales, Gracián no parte de una naturaleza humana idealizada, sino de una observación crítica de sus defectos, límites y autoengaños. No fue un rebelde, pero sí un disidente interno. No fundó una escuela, pero influyó profundamente en generaciones posteriores de pensadores. Su vida, austera y sin grandes acontecimientos externos, contrasta con la intensidad intelectual de su obra. Baltasar Gracián no escribió para complacer a sus contemporáneos, sino para educar a espíritus selectos capaces de leer entre líneas, de discernir lo esencial en medio del caos. De vivir con inteligencia cuando la verdad se convierte en un riesgo. En ese sentido, su biografía es también una lección moral. Vivió en un mundo donde pensar libremente tenía un precio, y aceptó pagarlo sin convertirse en mártir ni en demagogo. Fue, como él mismo diría, un prudente. Supo ver lo que otros no querían ver y decirlo con la sutileza suficiente como para no ser destruido, aunque sí censurado. Su vida fue discreta, pero su legado sigue resonando en quienes entienden que la sabiduría no está en los dogmas, sino en la mirada lúcida sobre la condición humana. Entre la ética y la estrategia. Baltasar Gracián no fue un filósofo sistemático al modo escolástico ni tampoco un pensador abstracto encerrado en silogismos. Su filosofía es de otro orden. No se propone demostrar verdades eternas, sino enseñar a navegar en un mundo lleno de incertidumbre, conflicto y apariencias. En ese sentido, su pensamiento se inscribe en una tradición marginal pero poderosa, la filosofía práctica, aquella que busca dar herramientas para la vida en lugar de teorías para la contemplación. Una filosofía que se ocupa no del ser en sí mismo, sino del ser en el mundo. Para Gracián, el ser humano es, ante todo, un ser en sociedad, y en esa sociedad no impera el ideal, sino la astucia, la competencia y la ambivalencia moral. A diferencia de los moralistas dogmáticos, Gracián no exige pureza, sino inteligencia estratégica. Entiende que vivir bien no consiste en obedecer principios rígidos, sino en saber aplicarlos con prudencia, considerando las circunstancias concretas. Por eso su pensamiento no puede separarse de una visión profunda de la ética contextual, aquella que no sacrifica lo bueno, pero que entiende que la virtud no puede ser ciega. Uno de los ejes de su filosofía es la tensión entre ética y eficacia. Gracián no niega el valor de la virtud, pero rechaza la ingenuidad moral. La bondad, para él, solo es valiosa si no nos convierte en víctimas del mal ajeno. El sabio no es quien dice siempre la verdad, sino quien sabe cuándo decirla, cómo decirla, y si conviene decirla. En este punto, Gracián se distancia tanto del moralismo rígido como del cinismo absoluto, propone una tercera vía, la del realismo virtuoso, en la que la sabiduría consiste en saber ajustar la acción al momento, sin traicionarse a uno mismo. Así lo expresa en una de sus máximas más emblemáticas. Más se logra con una mentira discreta que con una verdad inoportuna. Esta sentencia no es un llamado al engaño como regla, sino una advertencia sobre el poder destructivo de la verdad mal dicha. La sinceridad, sin inteligencia, puede ser más nociva que la mentira prudente. La moral gracianesca es, entonces, una ética de la inteligencia, una ética que no se guía por principios abstractos, sino por la comprensión lúcida de las consecuencias. Este enfoque conecta a Gracián con una tradición que va desde Maquiavelo hasta Montaigne, pasando por los moralistas franceses como La Rochefoucauld o Pascal. Pero a diferencia de Maquiavelo, que se concentra en el gobernante, Gracián se dirige al individuo, al hombre prudente, que debe vivir en un mundo hostil sin perder su dignidad. Su idea de la prudencia no es sinónimo de cobardía ni de pasividad, sino de acción calculada. La prudencia es la virtud suprema, porque es la que permite conjugar los fines nobles con los medios posibles. Para Gracián, vivir bien es un arte. Y como todo arte, requiere técnica, estudio y sensibilidad. El ser humano no nace sabio, debe formarse, debe cultivarse, debe construirse a sí mismo. Esta concepción lo lleva a valorar profundamente la educación del carácter, no como transmisión de reglas, sino como proceso de refinamiento interno. El hombre prudente no es solo astuto, es también profundo, introspectivo, capaz de gobernarse a sí mismo antes de intentar influir en los demás. Este ideal del hombre sabio que domina sus pasiones y sus palabras está presente en muchas de sus obras, pero especialmente en El Discreto, donde define al hombre ideal como aquel que combina juicio, tacto, silencio, oportunidad y profundidad.
Allí afirma: saber vivir requiere más arte que saber morir. Con esta frase Gracián señala la dificultad suprema de la existencia. No basta con tener principios, hay que saber aplicarlos en un mundo cambiante y a menudo injusto. Esta idea atraviesa toda su filosofía. La vida no es un espacio de realización inmediata del bien, sino un terreno de combate donde el bien solo puede triunfar si se arma de inteligencia. Otro punto esencial en su pensamiento es su visión crítica del poder. Gracián entiende que el poder corrompe, pero también que es necesario. No propone renunciar al poder, sino entender sus reglas. Sus escritos están llenos de consejos sobre cómo evitar ser manipulado, cómo ganarse el respeto de los superiores, cómo negociar sin perder el alma. En este sentido, su obra es un tratado de autodefensa existencial, una guía para sobrevivir y, si es posible, sobresalir sin caer en la corrupción ni en la ingenuidad. Esa doble exigencia, ética y estratégica, convierte su pensamiento en un modelo especialmente útil para tiempos de crisis, como el siglo XVII en que vivió, o como nuestro presente. En sociedades donde la incertidumbre, el cinismo y la sobreinformación son moneda corriente, las enseñanzas de Gracián adquieren un nuevo valor. No como dogmas, sino como herramientas para pensar y actuar con lucidez. No como fórmulas para el éxito, sino como disciplinas del carácter. En suma, la filosofía de Gracián puede caracterizarse como una ética del sentido práctico. Rechaza tanto el idealismo ingenuo como el escepticismo destructivo. Se basa en una visión penetrante del mundo humano, un mundo complejo, lleno de máscaras, trampas y oportunidades. Para habitarlo con dignidad, hay que ver claro, hablar poco y actuar bien. Esa es la enseñanza de fondo que recorre su obra. No se trata de ser perfecto, sino de ser sabio, no de ser puro, sino prudente, no de salvar el mundo, sino de vivirlo con inteligencia y sin traicionarse a uno mismo. La visión barroca del mundo en Gracián. Para comprender plenamente el pensamiento de Baltasar Gracián, es indispensable situarlo dentro de la cosmovisión barroca, que no es solo un estilo artístico o literario, sino una forma de percibir y estructurar la realidad. El barroco surge como respuesta al colapso de las certezas renacentistas. Donde antes se celebraba la claridad, la armonía y la razón, ahora reina la ambigüedad, el contraste y la disimulación. La verdad ya no aparece como una evidencia luminosa, sino como una construcción precaria, mutable y frágil. En ese contexto, Gracián se convierte en uno de los pensadores más agudos del teatro del mundo, una metáfora central de la época. La idea del mundo como teatro no es original de Gracián, pero él la lleva a sus últimas consecuencias. En sus obras, El héroe, El político Don Fernando el Católico, El discreto y sobre todo El arte de la prudencia, el mundo es una escena donde los hombres no viven según lo que son, sino según el papel que representan. Esta visión no es meramente estética, es profundamente moral y estratégica. Si el mundo es un escenario, la vida exige una actuación inteligente. No basta con ser virtuoso, hay que saber parecerlo, no basta con tener razón, hay que saber cuándo y cómo decirla. Esta teatralización de la existencia responde a una experiencia histórica de inestabilidad. El siglo XVII en España fue un tiempo de crisis económica, decadencia política, fanatismo religioso y profunda desconfianza social. Las estructuras que antes garantizaban sentido, la monarquía, la iglesia, la nobleza, empezaban a tambalearse. En ese clima de incertidumbre, el individuo se convierte en un ser que debe navegar entre apariencias, que debe adaptarse a los cambios sin perder el control de sí mismo. La vida, entonces, no es una afirmación ingenua del yo, sino una empresa de cálculo, estilo y estrategia. Gracián describe esta condición con crudeza. Sus máximas revelan que quien se muestra tal como es, se expone al ridículo o a la ruina. La verdad es un lujo que rara vez se puede permitir. Por eso recomienda el disimulo, la reserva, la flexibilidad, la adaptación. Pero no como formas de cobardía, sino como formas superiores de inteligencia. En su célebre aforismo dice: haz lo que debes, y no todo lo que puedes, sé más lo que pareces que lo que eres. Esta máxima encierra una ética del dominio, no actuar impulsivamente, no decir todo lo que se piensa, no mostrarse sin medida. En otras palabras, la prudencia barroca consiste en administrar la propia visibilidad.
La teatralidad, en Gracián, no implica falsedad vulgar, sino una comprensión de que el ser humano está siempre expuesto a la mirada ajena, y que esa mirada condiciona su destino. La reputación, por ejemplo, es más poderosa que el mérito, y la percepción pública puede construir o destruir una carrera. Por eso, el individuo debe aprender a controlar su imagen, a manejar su discurso, a generar una impresión favorable. No es una invitación a la hipocresía sino a la autoescenificación lúcida. Este punto conecta profundamente con la estética del barroco, la exuberancia de las formas, la complejidad de los símbolos, el uso del contraste y la paradoja como vehículos de verdad. Gracián escribe de forma densa, aforística, con múltiples capas de sentido. Cada frase es una trampa, una provocación, una invitación a la sospecha. Esta escritura no busca ser transparente, sino despertar la atención del lector, obligarlo a interpretar, a desconfiar incluso de lo que parece evidente. Por eso, leer a Gracián es entrar en un juego de espejos. No hay afirmaciones unívocas, sino sugerencias, advertencias, ironías. Esto responde a una pedagogía específica, formar al lector como hombre prudente, capaz de leer entre líneas, de desconfiar del lenguaje, de manejar los signos sociales como quien maneja una espada. El estilo de Gracián es, por tanto, una prolongación de su filosofía. Si el mundo es ambiguo, el pensamiento debe ser sutil; si la realidad es inestable, la inteligencia debe ser estratégica. La visión del mundo como teatro también tiene una dimensión existencial. El individuo barroco, lejos de afirmarse con optimismo en el mundo, vive con la conciencia de su fragilidad, de la fugacidad de todo lo humano. La muerte está siempre presente, no como un fin lejano, sino como una posibilidad cotidiana. Esta conciencia genera una mezcla de cinismo, lucidez y deseo de permanencia. En este sentido, Gracián propone una sabiduría trágica, no la resignación ante el mundo, sino el arte de moverse en él sin sucumbir. El afán de eternidad no desaparece, pero se vuelve más modesto; ya no se busca el cielo, sino el respeto de los hombres; ya no la salvación del alma, sino la excelencia del carácter. El barroco acepta que el mundo es apariencia, pero no se rinde ante esa constatación. Más bien busca dominar las apariencias con maestría, como un actor consciente de su papel, como un dramaturgo que también actúa. Esta actitud exige una vigilancia constante, una atención al detalle, un uso preciso del lenguaje y de los gestos. Así, vivir se convierte en un arte, y el yo, en una obra en construcción permanente. Este enfoque tiene implicaciones políticas. En un mundo donde las instituciones se desmoronan y la corrupción es común, el sujeto no puede confiar en la justicia, ni en la bondad ajena, ni en la estabilidad del poder. Por eso, la ética de Gracián es también una estrategia de autodefensa inteligente. Enseña a navegar en el poder sin volverse esclavo de él, a pactar con la realidad sin traicionar la propia dignidad, a construir una forma de autonomía en medio de un orden incierto. La teatralidad se vuelve entonces una forma de resistencia. En este sentido, Gracián anticipa preocupaciones modernas, la gestión del yo, la exposición pública, la tensión entre autenticidad y representación. En la era digital, donde las redes sociales funcionan como escenarios permanentes, su pensamiento se vuelve de nuevo actual. El individuo contemporáneo, como el barroco, está obligado a actuar, a parecer, a gestionar su imagen. La transparencia absoluta se ha vuelto tan peligrosa como la mentira. Saber cuándo hablar, qué mostrar, cómo mostrarse, se convierte hoy, como en el siglo XVII, en una cuestión de supervivencia. Pero no se trata solo de sobrevivir. Para Gracián, el teatro del mundo es también una oportunidad. Quien domina su papel puede influir, persuadir, construir una forma de poder sutil. La estrategia no es enemiga de la ética, si se entiende la ética como un arte de vivir bien en condiciones adversas. Por eso, Gracián no predica el retiro ni la pureza absoluta, sino la maestría en la acción. Y esa maestría se construye con observación, con ensayo, con prudencia. El mundo puede ser un teatro, pero no es una farsa inevitable; también puede ser una obra maestra, si el actor lo sabe escribir desde dentro. En resumen, la visión barroca del mundo que propone Gracián, teatral, inestable, ambigua, no conduce al nihilismo, sino a una inteligencia estratégica de la existencia. En lugar de renegar del juego, invita a jugar con arte. En lugar de lamentar la complejidad, enseña a leerla y dominarla.
Y en vez de esperar un orden exterior que nunca llega, propone construir uno interior, basado en la observación, el juicio y la acción medida. En este escenario cambiante, el sujeto gracianesco no es un títere, sino un autor lúcido de su propia representación. El concepto de desengaño, sabiduría en tiempos de crisis. Si hay una palabra que atraviesa toda la obra de Baltasar Gracián como un hilo secreto y revelador, esa palabra es desengaño. No se trata de un simple sinónimo de decepción ni de resignación amarga. En Gracián, el desengaño es un modo de ver, una forma de despertar, una ética de la lucidez. El desengañado no es el que ha perdido la fe en el mundo, sino el que ha aprendido a verlo sin ilusiones y aún así elige actuar con dignidad. En este capítulo exploraremos cómo Gracián eleva el desengaño a una categoría filosófica central, especialmente en el contexto de un siglo herido por el colapso de los ideales imperiales, las guerras religiosas y la decadencia institucional. El término desengaño tiene una resonancia especial en el barroco español, tanto en la literatura como en la teología y la filosofía. Representa el momento en que el velo cae, en que la apariencia se revela como impostura, en que la promesa se rompe y aparece lo real. Pero lo real, en Gracián, no es una verdad esencial ni un fundamento metafísico, es, más bien, un campo de batalla de intereses, un teatro de máscaras, una maraña de deseos contradictorios. El desengaño, entonces, no es un fin, sino un comienzo, el punto de partida de una nueva forma de inteligencia. En su obra más ambiciosa y compleja, El Criticón, el desengaño es el tema estructural y existencial. Allí, Gracián construye una alegoría de la vida humana como un viaje, protagonizado por dos personajes simbólicos, Andrenio, el impulsivo e ingenuo, y Critilo, el escéptico y sabio. A través de sus diálogos y experiencias, el lector es conducido por un recorrido del mundo que revela, paso a paso, las imposturas de la fama, el dinero, la política, el amor, la religión y la vanidad. Cada etapa del viaje es una lección de desengaño, no para destruir la esperanza, sino para liberarla de su fundamento falso. Este proceso recuerda, en cierto modo, el itinerario espiritual de los místicos, pero con una diferencia decisiva. Gracián no busca a Dios en la negación del mundo, sino la sabiduría en el reconocimiento de su falsedad. Por eso, su desengaño no lleva al retiro, sino a la acción prudente. Se trata de una lucidez operativa. El desengañado no huye de la realidad, la acepta, la comprende, y a partir de esa comprensión actúa mejor. Es una forma de madurez interior que no elimina la pasión, pero la somete al juicio. Esta idea puede parecer, a primera vista, cercana al pesimismo. Sin embargo, el tono de Gracián no es el del derrotado, sino el del que ha aprendido a navegar en aguas peligrosas. En su célebre oráculo Manual y Arte de Prudencia, afirma: desengañarse es más difícil que engañarse. Pero una vez logrado, es el mayor tesoro de la cordura. El desengaño, entonces, no es una experiencia pasiva, es una conquista. El alma humana, sugiere Gracián, tiende naturalmente al autoengaño, busca lo que desea ver, no lo que realmente es. Por eso el desengaño requiere disciplina, coraje y silencio. No basta con ver la verdad, hay que saber sostenerla sin desesperar. En este sentido, el desengaño es una forma de ascética intelectual, una renuncia al consuelo fácil de las ficciones, una preferencia por la verdad amarga antes que por la mentira dulce. Este proceso no es ajeno a los movimientos filosóficos de la época. Hay en Gracián una afinidad oculta con autores como Montaigne, Pascal y los moralistas franceses. Pero mientras estos tienden al análisis introspectivo o a la paradoja religiosa, Gracián se mueve en el plano de la estrategia vital. Para él, el desengaño no es un diagnóstico, sino un instrumento de navegación. En un mundo regido por el artificio, solo el desengañado puede orientarse con precisión. Solo él sabe cuándo hablar, cuándo callar, a quién confiarse, qué promesas creer y qué alianzas evitar. El desengañado es, en este sentido, un estratega ético. La dimensión política del desengaño en Gracián también es digna de análisis. En el político don Fernando el Católico, elogia al monarca no solo por sus conquistas, sino por su capacidad de discernir entre lo verdadero y lo aparente, entre la virtud auténtica y la fingida. Gracián sugiere que el buen gobernante no es el que impone la verdad, sino el que entiende las falsedades necesarias.
Esta idea prefigura una concepción realista del poder, donde el desengaño no significa cinismo, sino gobierno lúcido. Un gobernante desengañado es aquel que no se deja manipular por aduladores ni por ideologías, sino que observa el mundo con ojos fríos y decide con corazón templado. Hay también una dimensión existencial profunda en este concepto. Gracián no propone una visión desencantada del mundo para justificar la amargura o el retraimiento, sino para fundar una vida más plena. Desengañarse es, en última instancia, liberarse de las expectativas vacías, de los errores repetidos, de las pasiones esclavizantes. El desengaño permite ver con claridad, y ver con claridad es el primer paso para vivir con libertad. No libertad política, necesariamente, sino libertad interior, aquella que nace de no depender de las apariencias ni de la aprobación ajena. En esto, Gracián se aproxima a una forma de estoicismo moderno. No predica la indiferencia, pero sí la ecuanimidad. No niega la emoción, pero la somete al juicio. El desengaño gracianesco no suprime el deseo, sino que lo reorienta hacia lo que es posible, duradero y valioso. En un tiempo como el suyo, y como el nuestro, donde tantas energías se malgastan persiguiendo espejismos, la propuesta de Gracián resulta radicalmente actual, ver el mundo tal como es, sin renunciar a actuar en él con inteligencia y virtud. No es casual que su obra haya sido admirada por pensadores como Arthur Schopenhauer, quien tradujo y elogió el oráculo manual, considerándolo un manual de sabiduría práctica superior incluso a los tratados morales de la Ilustración. Para Schopenhauer, el desengaño era también una vía hacia la libertad. Cuanto más comprendemos la farsa del mundo, menos nos afecta. Nietzsche, por su parte, encontró en Gracián a un maestro del estilo aforístico y a un pensador de la voluntad disimulada. Ambos reconocieron en el español del siglo XVII una agudeza poco común, la capacidad de pensar lo humano sin hipocresía y sin desesperación. El desengaño, por tanto, no es una renuncia, sino una estrategia del espíritu. No es un final, sino una maduración. Y si bien puede doler, porque implica perder la inocencia, también fortalece, porque instala al sujeto en una verdad más resistente que la ilusión. El desengaño es la base de una vida sobria, lúcida y eficaz. No promete felicidad, pero sí cordura, libertad y autenticidad. Es, como lo presenta Gracián, un umbral hacia una forma superior de vivir, no la vida ideal, sino la posible, no la perfecta, sino la suficientemente sabia como para no ser destruida por su propia esperanza. En un mundo como el actual, donde la saturación de imágenes, discursos y promesas fabrican nuevas ilusiones a cada instante, el desengaño gracianesco se vuelve una herramienta urgente. No para hundirse en el escepticismo, sino para afilar la inteligencia. No para negar lo humano, sino para comprenderlo en su imperfección. Gracián no nos invita a dejar de creer, sino a creer mejor, con ojos abiertos y corazón templado. Porque en definitiva, para Gracián, la única forma de vivir con dignidad en un mundo falso es ver la falsedad sin convertirse en parte de ella. Ese es el verdadero sentido del desengaño, no amargura, sino clarividencia. No derrota, sino sabiduría. La figura del hombre prudente, ideal y contradicciones. En el corazón del pensamiento de Baltasar Gracián habita una figura que sintetiza sus aspiraciones filosóficas, su visión moral y su realismo estratégico, el hombre prudente. Lejos de ser una simple categoría moral o una utopía intelectual, el hombre prudente es un modelo de acción, una construcción ideal que orienta al individuo en medio de un mundo plagado de falsedades, traiciones y peligros. A diferencia del sabio platónico, que busca el bien en el reino de las ideas, el prudente gracianesco busca la excelencia en la realidad concreta, en las relaciones humanas, en el ejercicio del juicio y en el dominio de sí mismo. La prudencia, en Gracián, es la virtud suprema. No se trata solo de cautela o de moderación, sino de una forma elevada de inteligencia práctica. La prudencia es lo que permite discernir el momento oportuno, el tono adecuado, la palabra justa, la alianza necesaria. En un universo barroco donde la apariencia reina y la verdad es ambigua, la prudencia se convierte en el único escudo válido contra el caos moral. Gracián lo expresa con claridad en el discreto. El discreto no nace, se hace. No es obra de la naturaleza, sino de la experiencia. Esto marca un punto fundamental.
el hombre prudente no es un producto del azar ni del talento natural, sino del esfuerzo sostenido, del aprendizaje continuo, de la atención constante. Es un ideal autoformativo, que exige del individuo un trabajo permanente sobre sí mismo. Implica dominio de las pasiones, capacidad de observación, sentido de la proporción y, sobre todo, conocimiento profundo del alma humana y sus motivaciones ocultas. A diferencia de las figuras heroicas o religiosas de otras tradiciones, el prudente no busca salvar el mundo ni imponer una verdad universal. Su objetivo es más modesto, pero más realista: vivir bien, es decir, evitar la ruina moral y social, prosperar sin traicionar su conciencia, navegar los laberintos del poder sin ser devorado por ellos. Este equilibrio entre virtud y eficacia es el eje de su ética. No se trata de renunciar al bien, sino de aplicarlo con sabiduría, en el momento justo y con la dosis necesaria. Este ideal, sin embargo, no está exento de tensiones internas. Gracián exige del hombre prudente un grado de sofisticación psicológica que roza lo inhumano. Le pide que calle cuando otros hablan, que simule cuando otros se muestran, que espere cuando otros actúan. En cierta medida, el prudente gracianesco está llamado a convertirse en espectador activo, en estratega de su propia vida. Esta actitud puede ser interpretada como una forma de alienación, pero también como una expresión de libertad superior, la libertad de no dejarse arrastrar por los impulsos, por la masa, por la pasión. Una de las características más complejas del hombre prudente es su capacidad de disimulo. En Gracián, el disimulo no es una forma de hipocresía vulgar, sino una técnica de supervivencia. En un mundo donde la transparencia es peligrosa, la opacidad se vuelve necesaria. El prudente no miente descaradamente, pero tampoco se desnuda ante los demás. Sabe que el conocimiento es poder, y que revelar demasiado es entregarse al enemigo. Así, el prudente aprende a hablar sin decir, a actuar sin exponerse, a influir sin imponerse. En este punto, la prudencia se convierte en una forma de poder silencioso. Este modelo recuerda, inevitablemente, a la figura del cortesano renacentista, pero con una diferencia clave: el cortesano buscaba agradar, mientras que el prudente busca preservarse y prevalecer. No se rinde al juicio de los demás, sino que administra cuidadosamente su reputación, sabiendo que en ella se juegan alianzas, oportunidades y supervivencia. Por eso, en Gracián, la prudencia va siempre acompañada del arte de la simulación y la reserva. La contradicción está servida: ¿cómo reconciliar la prudencia con la autenticidad? ¿Cómo vivir con verdad si se exige disimular, callar, postergar? Gracián no elude el dilema. Más bien lo acepta como parte constitutiva de la condición humana. El prudente no es un ser puro, sino un ser trágico, atrapado entre la necesidad de la virtud y la exigencia del mundo. Su sabiduría no consiste en eliminar el conflicto, sino en habitarlo sin ser destruido por él. Esta tensión se expresa con fuerza en su aforismo: no basta ser bueno, hay que parecerlo. Con esta fórmula provocadora, Gracián desenmascara la ingenuidad de quienes creen que la virtud es suficiente por sí sola. En una sociedad regida por la percepción, el mérito real debe ir acompañado de su apariencia. La ética, para tener eficacia, debe dominar el lenguaje de la imagen. El prudente, por tanto, no desprecia la apariencia, sino que la convierte en aliada. Sabe que la verdad sin forma es impotente, y que la forma sin verdad es manipuladora. La prudencia consiste en integrar ambas dimensiones sin perder el equilibrio. Un aspecto central del hombre prudente es su relación con el tiempo. Para Gracián, el tiempo no es solo un recurso, sino un medio estratégico. Saber esperar, saber adelantarse, saber retirarse a tiempo, estas son habilidades esenciales del prudente. El manejo del kairos, el momento oportuno, se convierte en una virtud cardinal. No se trata de actuar siempre, sino de actuar cuando conviene. La impaciencia es para los necios, la precipitación, para los débiles; el tiempo es para el prudente, un campo de maniobra. Esta concepción del tiempo lo conecta con la tradición estoica, aunque sin el desprecio del mundo. El prudente no busca retirarse de la vida, sino participar en ella con inteligencia. Sabe que toda acción tiene su precio, y por eso evalúa, compara, decide. Su sabiduría no se impone con grandilocuencia, sino con eficacia silenciosa. En lugar de vencer por la fuerza, vence por la constancia. En lugar de conquistar por el entusiasmo, se impone por la astucia.
Es, en muchos sentidos, el opuesto del héroe épico, su victoria es discreta, pero duradera. Ahora bien, ¿es este modelo aplicable fuera del contexto barroco? ¿Tiene sentido en el mundo contemporáneo, con sus nuevas formas de transparencia, velocidad y exposición digital? La respuesta es afirmativa, pero con matices. El hombre prudente de Gracián puede verse hoy como un prototipo de resistencia lúcida en una era de sobreinformación y exhibicionismo. En tiempos donde se confunde sinceridad con espontaneidad y visibilidad con verdad, la prudencia reaparece como una virtud urgente. Callar, esperar, seleccionar, protegerse, estas acciones cobran nuevo valor en un mundo donde todo se dice, todo se muestra, todo se juzga. En este sentido, Gracián anticipa el desafío de mantener la autonomía personal en medio del ruido colectivo. Su hombre prudente no necesita gritar para afirmarse, ni mostrarse para existir. Vive según su propio ritmo, actúa según su propio juicio, y mide sus palabras como quien mide veneno. No se trata de cobardía, sino de estrategia, no de falsedad, sino de economía. Es, quizás, una de las figuras más actuales del pensamiento clásico, la de quien resiste el vértigo sin renunciar a la inteligencia. Pero también hay que reconocer los límites de este modelo. La prudencia extrema puede conducir al escepticismo paralizante, al repliegue estéril, a la frialdad afectiva. El prudente corre el riesgo de convertirse en un calculador perpetuo, incapaz de entregarse, de confiar, de amar sin reservas. Gracián lo sabe, y por eso advierte que la prudencia debe ir acompañada de otras virtudes, la generosidad, el coraje, la fe selectiva. Sin ellas, la prudencia degenera en manipulación o cobardía. El verdadero prudente es aquel que sabe arriesgar, pero con juicio, sabe confiar, pero con criterio, sabe vivir, pero sin perderse. La figura del hombre prudente, entonces, no es una fórmula cerrada, sino un ideal abierto. Un horizonte que guía, no una receta que se repite. Su fuerza reside en su flexibilidad, en su capacidad de adaptarse sin perder el núcleo ético. El prudente no es infalible, pero es atento. No es inflexible, pero es constante. No es insensible, pero sí resistente. En su centro, hay una ética de la lucidez, una voluntad de claridad, un deseo de no ser víctima ni verdugo, sino protagonista consciente de su destino. Por eso, Gracián no presenta al prudente como un ser excepcional, sino como un ideal accesible. No es el héroe divino ni el santo iluminado, es el hombre común que ha elegido pensar, observar, contenerse. En un mundo donde las pasiones arrastran y los poderes ciegan, ese gesto de autocontrol es ya una forma de grandeza. Y en esa grandeza silenciosa se cifra, quizás, la esperanza más realista de nuestro tiempo. El arte del silencio y la palabra medida. En el universo de Baltasar Gracián, donde la prudencia es virtud cardinal y la realidad un terreno resbaladizo, el uso de la palabra se convierte en un arte peligroso. No hay poder más efectivo, ni más riesgoso, que el habla. De ahí que el silencio no sea, como suele suponerse, una ausencia de acción, sino una decisión activa y estratégica, una de las armas más refinadas del hombre prudente. En el pensamiento gracianesco, saber callar es tan esencial como saber hablar, y a menudo más decisivo. Gracián no celebra el silencio como forma de aislamiento, ni como retiro ascético del mundo. Su silencio es táctico, es el silencio del estratega que observa, del político que espera, del sabio que calcula. Cada palabra pronunciada, dice Gracián, es como una moneda puesta en circulación, puede generar crédito o provocar ruina. El exceso de palabras desgasta el prestigio, erosiona la autoridad, debilita el misterio. Por eso, el silencio bien empleado protege el aura del poder y refuerza la percepción de profundidad. El hablar es como el tiempo, más se estima cuando es más escaso. En esta breve sentencia, Gracián sintetiza una visión de la comunicación que contradice el ideal moderno de la transparencia permanente. Para él, la discreción no es cobardía, sino una forma de dominio. Quien calla, gobierna la expectativa del otro, establece una distancia, cultiva el misterio. Así como en la música el silencio es parte de la melodía, en la política y en la vida social el silencio estructura el valor de lo dicho. Hablar de menos puede parecer una falta, pero hablar de más es casi siempre un error. Quien habla mucho se expone, se debilita, se revela. Gracián advierte con severidad, el necio habla lo que sabe,
el sabio lo que conviene. Esta máxima encierra la distinción clave entre conocimiento y prudencia. No se trata de ocultar la verdad por malicia, sino de administrarla por inteligencia. En un mundo de apariencias y conflictos de intereses, la palabra debe ser dosificada como un veneno, con cálculo, con intención, con medida. Esto implica una ética del lenguaje. El habla no es un mero instrumento de expresión, sino un acto de poder, una intervención en el mundo. Por eso, hablar implica siempre una toma de posición, mostrar o velar, convencer o confundir, revelar o seducir. Y ese acto debe ser calibrado según el momento, el interlocutor, el contexto. En Gracián, cada palabra es un movimiento en el tablero de ajedrez. Por eso enseña que hay momentos en que el mejor argumento es el silencio y otras veces en que una sola frase dicha con elegancia y contundencia vale más que 100 razones. El silencio, en este sentido, no es un vacío, sino un espacio de tensión, de posibilidad. Permite observar sin ser observado, calcular sin ser presionado, resistir sin confrontar. En la lógica de Gracián, callar no es ceder, sino conservar el poder. Porque el silencio puede ser una forma de negación, de superioridad, incluso de castigo. Quien calla ante una provocación no es siempre débil, puede ser quien ejerce su dominio sin mancharse, quien se niega a rebajarse al nivel del adversario. Pero Gracián no promueve un mutismo absoluto. El arte de la palabra, como el del silencio, requiere medida, oportunidad y agudeza. Saber cuándo hablar, cómo hablar, cuánto decir. Esta capacidad se conoce en su obra como discreción, palabra que ha perdido en el uso actual gran parte de su riqueza. Para Gracián, la discreción no es timidez ni reserva tímida, sino sabiduría práctica del lenguaje, inteligencia comunicativa que sabe discernir. La discreción es la virtud que regula todas las otras, es saber qué virtud conviene mostrar y cuál conviene ocultar. El individuo discreto es, entonces, un estratega del verbo. Habla para influir, no para exhibirse. Calla para observar, no por temor. Escoge sus palabras como un orfebre elige piedras preciosas, no por cantidad, sino por calidad y efecto. En su tratado El Discreto, Gracián presenta una galería de tipos humanos que fracasan por no dominar el arte de hablar con mesura, el hablador empedernido, el pedante, el indiscreto, el entrometido. Todos ellos son víctimas de su propia verborrea, destruyen con sus palabras lo que intentan construir con su razón. En cambio, el hombre discreto, el modelo ideal del cortesano y del sabio, posee un lenguaje afilado y escaso, cargado de intención. Sus silencios pesan más que los discursos ajenos. Su habla es performativa, no solo informativa, construye realidad, no solo la describe. Por eso Gracián insiste en que la palabra debe ser cultivada con el mismo rigor con que se entrena a un guerrero. Hablar sin pensar es tan peligroso como luchar sin escudo. Y peor aún, la lengua no tiene retroceso. Lo dicho no puede deshacerse. Esta ética de la palabra medida implica también una crítica al exceso de sinceridad. En la tradición cristiana y moderna, la sinceridad se asocia a la verdad, la autenticidad, la transparencia moral. Gracián, en cambio, advierte los peligros de esta virtud cuando se convierte en absolutismo. Decir todo lo que se piensa, en cualquier circunstancia, no es nobleza, sino torpeza. Hay verdades que hieren, que destruyen, que generan enemigos innecesarios. De ahí su famosa máxima. Más se logra con una mentira discreta que con una verdad inoportuna. Esta frase no es una defensa de la mentira por sí misma, sino una llamada a la inteligencia del contexto. El lenguaje no es un canal neutro, sino una herramienta cargada de consecuencias. Y por tanto, usarlo bien exige ética, pero también estrategia. En este equilibrio se juega gran parte del pensamiento de Gracián. La verdad no es solo lo que se dice, sino también cómo y cuándo se dice. Y, sobre todo, si conviene decirla. Este enfoque puede parecer cínico, pero es en realidad una forma de realismo moral. Gracián no propone engañar por interés egoísta, sino no arruinarse por ingenuidad. La palabra debe servir para construir relaciones, no para destruir puentes. Por eso también valora la ironía, la insinuación, el rodeo, formas indirectas de decir lo que no puede ser dicho directamente, modos sutiles de orientar sin imponer. El lenguaje debe ser dúctil, elegante y sobre todo eficaz.
En tiempos como los actuales, donde la hipercomunicación domina todos los espacios, redes, medios, discursos públicos, las enseñanzas de Gracián recuperan un valor insospechado. Nunca como hoy ha habido tanto exceso de palabras, tanto ruido, tanta opinión. Y nunca como hoy ha sido más difícil encontrar palabras verdaderamente necesarias. En este contexto, el arte del silencio y la palabra medida aparece como una forma superior de resistencia y sabiduría. Saber callar se convierte entonces en un acto de poder, hablar poco, en un gesto de autoridad, y decir solo lo justo, en una forma de respeto por uno mismo y por el otro. Frente al bullicio superficial, Gracián enseña a recuperar la densidad del lenguaje. Frente a la transparencia ingenua, propone la prudencia del que sabe que no todo debe ser dicho. Y frente al exhibicionismo emocional, reivindica el misterio como forma de profundidad. En suma, el arte del silencio y de la palabra medida que propone Gracián no es un repliegue, sino una forma refinada de acción. Es una ética de la contención, una estética de la comunicación y una estrategia de poder. Callar con intención y hablar con precisión, he aquí el signo del hombre verdaderamente sabio. El fracaso del idealista y la victoria del prudente. En la arquitectura intelectual de Baltasar Gracián, hay una figura que siempre fracasa, el idealista. No por maldad, ni por torpeza, sino por desajuste con el mundo. El idealista cree que las cosas deberían ser como él las imagina, que la bondad será reconocida, que la verdad se impone por sí sola, que la justicia triunfa por su propia fuerza. En cambio, Gracián nos recuerda con crudeza que el mundo no premia al ingenuo, sino al astuto, y que la realidad es un campo de batalla donde la inocencia es una forma de vulnerabilidad. Para Gracián, el idealista es víctima de su propia pureza. No sabe calcular, no sabe fingir, no sabe disimular. Vive de principios rígidos, de verdades absolutas, de emociones sinceras. Pero esos valores, que en un universo utópico serían fortalezas, en el mundo real se convierten en debilidades explotables. El idealista no ve la ambigüedad, no anticipa la traición, no se protege del engaño. Es, en el fondo, un niño en el cuerpo de un adulto. Esta visión, que podría parecer pesimista, en realidad es una forma de realismo estratégico. Gracián no desprecia al idealista por su ética, sino por su falta de inteligencia práctica. En un mundo donde el engaño, la apariencia y la manipulación son moneda corriente, actuar sin conciencia del entorno es tan peligroso como caminar desarmado en un campo minado. Por eso, para Gracián, la prudencia no es cobardía, es una virtud superior que permite sobrevivir y prevalecer. El prudente, a diferencia del idealista, no se enamora de sus propios valores. Los posee, sí, pero los dosifica. No cree que la verdad deba ser dicha siempre, ni que la bondad deba ser ofrecida sin evaluación. Actúa con cálculo, con discreción, con sentido de oportunidad. Sabe que no basta tener razón, hay que saber cuándo ejercerla. Esta es la clave de su fuerza, no ser esclavo de su integridad, sino gobernarla. Gracián advierte que muchos caen por decir demasiado, por confiar demasiado, por actuar demasiado rápido. El idealista cae porque cree en los otros como él cree en sí mismo, y proyecta su pureza sobre un mundo que no la comparte. El prudente, en cambio, observa, prueba, verifica, duda. Se protege con la ambigüedad, se defiende con la reserva, se afirma con la flexibilidad. Su triunfo no es espectacular, pero es estable. No necesita ganar siempre, sino saber cuándo no perder. Este contraste recuerda el antagonismo clásico entre Don Quijote y Sancho Panza, pero con un giro más afilado. Si Don Quijote es el símbolo del idealismo noble y fracasado, el hombre gracianesco es una especie de Sancho con alma de estratega. No se deja llevar por fantasías, sino por signos. No persigue gigantes imaginarios, sino alianzas convenientes. No muere por una causa, sino que vive para sostener su posición. Gracián, sin embargo, no propone un cinismo sin alma. El prudente también puede tener ideales, pero los guarda para sí, los protege del desgaste público, los administra como un capital precioso. Es la figura del sabio cortesano, uno que navega las aguas del poder sin ahogarse, que se adapta sin traicionarse, que reconoce que la verdad no basta si no es útil. Esta es la victoria del prudente, no necesita destruir al otro para ganar, sino evitar ser destruido. No busca imponer, sino influir.
No busca brillar, sino perdurar. Este modelo se opone frontalmente al heroísmo romántico. Para Gracián, el héroe que muere por su verdad es un tonto glorioso. La verdadera grandeza está en resistir, en mantenerse vigente, en saber cuándo avanzar y cuándo retroceder. Es la ética del equilibrio, del autocontrol, del dominio de uno mismo. Mientras el idealista se sacrifica por lo que cree, el prudente ajusta sus creencias a las condiciones reales del combate. Uno podría objetar, ¿no hay algo cobarde en esta figura? ¿No es una traición al alma vivir calculando siempre, dudando siempre, adaptándose siempre? Gracián respondería que no se trata de vivir con miedo, sino con conciencia. Que no es negar los ideales, sino protegerlos del desgaste. Que el mundo no destruye al cínico, sino al ingenuo. Y que la prudencia no mata la pasión, sino que la guía. En este sentido, Gracián se anticipa a una forma de pensamiento que se haría más visible en la modernidad, la idea de que el individuo debe convertirse en estratega de sí mismo. No basta con tener virtudes, hay que saber administrarlas. No basta con querer el bien, hay que saber alcanzarlo. No basta con ser honesto, hay que saber cuándo y cómo serlo. Esta es una sabiduría dura, pero profundamente humana, aceptar la complejidad del mundo, sin rendirse a su brutalidad. El prudente gracianesco no es un manipulador cínico, sino un realista moral, alguien que comprende que la vida es un juego de apariencias, tensiones y riesgos. Su ética no es idealista, pero tampoco nihilista. Se basa en el cálculo, sí, pero también en el respeto por la inteligencia. Porque quien vive sin estrategia, vive expuesto al fracaso permanente. Los últimos años de Baltasar Gracián, entre el conflicto y la lucidez. La vida de Baltasar Gracián, como la de muchos grandes pensadores, culminó en el mismo tono que marcó su obra, con tensión, profundidad y una cierta tragedia. Su figura, que supo moverse con maestría en las sombras del poder, terminó confrontada con la autoridad religiosa que en un tiempo le dio cobijo. En sus últimos años, el autor de El arte de la prudencia fue víctima de lo que más temía, el castigo por decir demasiado, por no medir lo suficiente, por revelar la verdad con un filo que incomodaba. Gracián murió en 1658, a los 57 años, después de haber transitado una vida marcada por el rigor intelectual y la tensión espiritual. En sus últimos años, ya desgastado física y emocionalmente, experimentó un proceso de distanciamiento con la Compañía de Jesús, orden a la que había pertenecido durante toda su vida adulta. Este conflicto no fue meramente administrativo, fue el choque entre su libertad interior y la estructura jerárquica de una institución que exigía obediencia absoluta. El punto de quiebre ocurrió con la publicación del Criticón, su obra más ambiciosa y personal, escrita en 3 partes entre 1651 y 1657. Este libro, una alegoría existencial disfrazada de novela de viaje, era también un examen de conciencia colectiva, un retrato mordaz del hombre, sus miserias, sus grandezas y sus derrotas. En ella, Gracián volcó toda su visión del mundo, su escepticismo, su sabiduría amarga, su desconfianza en las ilusiones. Bajo una forma literaria que desafiaba los géneros y desbordaba las convenciones morales de la época. El Criticón no fue bien recibido por sus superiores jesuitas. Publicado sin la debida autorización de la orden, fue interpretado como un acto de insubordinación. Gracián fue reprendido, sancionado y finalmente relegado. A pesar de haber dedicado su vida al estudio, la enseñanza y la escritura dentro del marco de los valores cristianos, su independencia intelectual lo colocó en una posición ambigua, demasiado lúcido para ser obediente, demasiado libre para ser sumiso. En 1657, fue trasladado a una posición menor en Tarazona, lo que para un intelectual de su talla representaba una humillación. Allí moriría al año siguiente, con la salud deteriorada y el espíritu marcado por el desencanto. No obstante, su muerte no fue la de un hombre derrotado, sino la de un pensador fiel a sí mismo. Su testamento no fue un lamento, sino su obra entera, una arquitectura de sabiduría construida con palabras afiladas, con verdades incómodas y con una mirada implacable sobre el alma humana. Desde el punto de vista psicológico, los últimos años de Gracián revelan el costo emocional de su lucidez. Comprender el mundo con tanta profundidad no garantiza la felicidad, más bien, la complica. Su estilo seco, condensado,
lleno de alusiones y advertencias, sugiere a un hombre que no encontró sosiego, sino que vivió en permanente estado de alerta. Esa hiperconciencia, que le permitió desentrañar los mecanismos del poder, del lenguaje y de la falsedad social, también le impidió entregarse con ingenuidad a la vida. Su lucidez fue su fuerza y su condena. En términos estratégicos, Gracián asumió un riesgo final que contradecía sus propios principios, publicó sin permiso, habló sin cálculo, se expuso sin máscara. ¿Fue un acto de rebelión? ¿Una necesidad espiritual? ¿Una forma de dejar su legado sin filtrar? Lo cierto es que, en el criticón, ya no hay disimulo. Es Gracián sin el ropaje del cortesano, sin la voz del consejero, es el filósofo desnudo, señalando los errores del mundo con una dureza que no busca agradar. Tal vez en esos últimos años, sabiendo que el tiempo se agotaba, decidió que valía más la verdad dicha sin permiso que el silencio prudente. Desde una mirada filosófica, su final también plantea una pregunta esencial: ¿puede un hombre sabio convivir indefinidamente con el poder sin traicionar su pensamiento? Gracián supo convivir durante décadas con las estructuras del poder eclesiástico, educó en colegios jesuitas, escribió bajo seudónimos, midió cada palabra. Pero llegó un momento en que la verdad interna exigió ser dicha sin filtros. Y ese momento marcó su ruptura con el sistema que lo había sostenido. La libertad, finalmente, pesó más que la prudencia. Y esa tensión entre prudencia y libertad define no solo su vida, sino su legado. Los últimos días de Gracián también nos dejan una enseñanza crucial: la sabiduría auténtica no es cómoda, ni inofensiva. El sabio no es el que se adapta sin pensar, sino el que piensa incluso cuando adaptarse le conviene. Gracián no murió glorificado por su tiempo, murió enfrentado a él. Pero es precisamente esa falta de recompensa inmediata lo que da a su obra una fuerza que atraviesa los siglos. No buscó la fama, sino la verdad. No cultivó el aplauso, sino la lucidez. Y esa lucidez, aunque le costó el aislamiento final, es lo que hoy lo mantiene vivo en la memoria de quienes buscan comprender la condición humana. La influencia de Baltasar Gracián en el pensamiento contemporáneo. A más de 3 siglos de su muerte, la obra de Gracián sigue vigente, quizás más que nunca. En un mundo saturado de discursos, de imágenes y de máscaras, sus enseñanzas sobre la prudencia, la palabra medida y la estrategia vital han encontrado nuevos lectores en filósofos, psicólogos, políticos y emprendedores. Su visión del ser humano como actor consciente de su entorno, como estratega de su identidad, ha influido desde la literatura hasta la teoría de la comunicación. En Nietzsche, por ejemplo, se puede rastrear la huella de Gracián. El filósofo alemán lo leía con devoción, al punto de considerarlo un maestro del estilo aforístico, un modelo de inteligencia concentrada. También los teóricos de la comunicación estratégica, como Erving Goffman, parecen heredar de Gracián la idea de que la vida es una puesta en escena donde cada quien representa un papel. Incluso pensadores como Foucault, al analizar las relaciones entre poder, verdad y lenguaje, resuenan con las intuiciones profundas del jesuita aragonés. En el terreno de la autoayuda contemporánea, donde muchos autores buscan enseñar cómo navegar la vida, Gracián se erige como un pionero. Pero lo hace con más rigor, con más densidad, con más profundidad filosófica. No ofrece recetas banales, sino una visión lúcida de la condición humana, una forma de vivir con inteligencia en un mundo opaco y cambiante. Por todo esto, Gracián no es solo un escritor del siglo de oro. Es un pensador atemporal, un filósofo de la acción, un estratega del alma. Su obra no envejece porque habla de lo esencial, el arte de vivir con lucidez, sin perder el alma en el intento.